El calor del mediodía era implacable en las montañas de México. La tierra reseca, que parecía nunca descansar, absorbía la luz del sol hasta hacerla insoportable. Las pequeñas casas de adobe, rodeadas de cactus y campos de cultivo, se recostaban sobre las laderas de las montañas, como si intentaran esconderse de la implacable mirada del sol. Esteban Álvarez, con sus 12 años y una piel bronceada por el trabajo en el campo, recorría el terreno con pasos decididos. Sus ojos castaños, llenos de inquietud, observaban los caminos polvorientos, pero sus pensamientos siempre se escapaban más allá, hacia un horizonte lejano que no podía alcanzar. Estaba trabajando junto a su padre, Rafael, en una de las parcelas de la granja. Rafael, un hombre de rostro curtido por el viento y las largas jornadas bajo el sol, caminaba a su lado sin prestar demasiada atención a su hijo. Sabía que Esteban no estaba tan centrado en el trabajo como debería. Era evidente en la forma en que miraba a la distancia, como si su mente estuviera perdida en algo que no tenía que ver con la cosecha ni el sudor de su frente. «Esteban, ven acá», la voz de Rafael sonó áspera, cortante como un látigo. Esteban se apresuró a acercarse, sabiendo que no podía dejar pasar ni un momento de distracción. El trabajo en la granja era todo lo que conocía, pero había algo dentro de él que sentía que no pertenecía allí. «Sí, papá», respondió sin ánimo, mientras se acercaba para seguir con la cosecha. Sabía lo que su padre esperaba de él: obediencia, trabajo, nada más. El rostro de Rafael se endureció al verlo llegar, pero no dijo nada. Esteban nunca se había atrevido a cuestionar esa vida, pero en su corazón albergaba una inquietud que no podía callar. Deseaba algo más, algo que no sabía cómo explicar. El cielo se oscureció lentamente a medida que el día avanzaba. El sol ya no estaba tan alto, pero el calor seguía siendo insoportable. Esteban, mientras trabajaba, vio algo que no esperaba: un caballo salvaje, tan majestuoso que le costó creerlo. El animal corría por las colinas, su pelaje oscuro brillando bajo el sol, su fuerza palpable en cada zancada. Esteban se quedó paralizado, mirando al caballo con los ojos llenos de admiración. «¿Lo ves, papá?», le dijo, apuntando hacia la cima de la colina. Rafael no se molestó en mirar. «Ese caballo no es nada. Son solo animales que van y vienen. No tienen importancia». Pero para Esteban, el caballo significaba algo mucho más grande. Era libertad. Era lo que él anhelaba, lo que sentía que nunca podría alcanzar trabajando en el campo bajo la mirada de su padre. Miró al caballo una vez más, pero esta vez su deseo por dominar ese animal creció. Si pudiera domarlo, si pudiera controlarlo, tal vez finalmente encontraría la libertad que tanto deseaba. La mañana siguiente llegó con un viento fresco que traía consigo el susurro de las montañas. Esteban no pudo esperar más. Había pasado toda la noche pensando en el caballo, en cómo podría acercarse a él, en cómo podría dominarlo. Sabía que, para poder hacerlo, tendría que ser astuto. No podía permitir que nadie supiera lo que planeaba, especialmente su padre. Esteban se levantó antes que su padre, a las primeras luces del día. Caminó por la granja en silencio, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba un poco más de la vida que conocía. Agarró la cuerda que usaban para las tareas diarias y la enrolló alrededor de su hombro. Sabía que no iba a ser fácil, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Necesitaba ver más allá de los límites que su padre le había impuesto. Caminó por el sendero polvoriento que lo llevaría a la colina donde había visto al caballo. A medida que subía, la naturaleza se volvía más salvaje, más indómita. El paisaje cambiaba de forma sutil: los cactus, las rocas, los arbustos secos, todo parecía más lejano, más solitario. Y sin embargo, Esteban sentía que era allí donde pertenecía. Estaba siguiendo una llamada, una que ni él mismo entendía del todo, pero que no podía ignorar. Cuando llegó a la cima de la colina, el caballo estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. Era tan hermoso y feroz como la última vez que lo vio. Sus ojos, de un color dorado, lo observaban con una intensidad que hacía que Esteban se sintiera pequeño e insignificante. Pero esa sensación no lo detuvo.
Esteban dio un paso adelante, y el caballo, al notar su presencia, se echó a correr hacia la espesura del bosque cercano. Esteban no dudó. Lo siguió. Corrió tras él, subiendo la pendiente, saltando entre las rocas, atravesando el polvo. El viento le azotaba la cara, pero no le importaba. Solo tenía una idea en mente: tomar al caballo. Sabía que no podía fallar. Finalmente, tras una carrera frenética, consiguió acercarse lo suficiente para lanzar la cuerda. El caballo se resistió, luchó con todas sus fuerzas, pero Esteban no iba a rendirse. La cuerda se ajustó alrededor de su cuello, y después de unos momentos de lucha, el caballo se calmó. Esteban se acercó con cuidado, acariciando su crin, respirando con dificultad pero con una sensación de victoria. El regreso a la granja fue tenso. Esteban sentía una mezcla de emoción y miedo. Había logrado lo que nadie creía posible, pero sabía que su padre nunca aceptaría que el caballo estuviera allí, que él hubiera tomado tal decisión sin consultarlo. Cuando llegó a casa, su padre estaba en el corral, reparando las cercas. Esteban, con el corazón palpitante, se acercó al caballo, que caminaba a su lado, como si reconociera en él algo especial. «Papá», comenzó Esteban con voz baja, temeroso de la reacción de su padre. «Mira lo que he hecho». Rafael levantó la cabeza, y su mirada se detuvo en el caballo. Durante un largo rato, no dijo nada. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo alrededor de ellos. Rafael miró el caballo, luego a su hijo, y finalmente dejó escapar un suspiro. «¿Qué has hecho, Esteban?», preguntó con un tono entre frustrado y confundido. «He domado al caballo», respondió Esteban, esta vez con más firmeza. «Lo he conseguido. Yo soy capaz». Rafael permaneció en silencio por un momento, observando a su hijo y luego al caballo, con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Qué sabes tú sobre los caballos? ¿Sobre la vida? ¿Sobre la responsabilidad?». Esteban lo miró a los ojos, ya sin temor. «Sé que puedo hacerlo, papá. Sé que puedo cuidarlo, y también puedo ser responsable. Tú me has enseñado a trabajar en la tierra, a ser fuerte. Ahora, quiero aprender a ser libre». Rafael se quedó en silencio, como si estuviera meditando las palabras de su hijo. El aire era pesado, y el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color rojizo que parecía reflejar la tensión en el aire. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró finalmente Rafael. «Este no es el tipo de libertad que necesitas. La vida no es tan sencilla». Pero Esteban, con el corazón lleno de determinación, sabía que tenía razón en algo, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y aunque su padre no lo entendiera aún, Esteban sabía que esa libertad era algo que tenía que lograr por sí mismo. El día siguiente llegó con el aire cálido que ya se había convertido en una constante en la granja. Esteban sentía una mezcla de emoción y duda. Por un lado, sabía que lo que había hecho había sido un acto de valentía, pero por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que su padre había dicho. La libertad no era algo que se obtuviera fácilmente, y él ya había comenzado a entender que las consecuencias de sus decisiones podrían ser mucho mayores de lo que había anticipado. A pesar de sus temores, Esteban no podía seguir viviendo bajo las estrictas reglas de su padre. Había algo dentro de él que le decía que tenía que hacer algo más, algo que solo él podía hacer. Pensó en la ciudad, en la posibilidad de escapar de la vida agrícola, de aprender algo nuevo, de descubrir qué más había en el mundo. A la mañana siguiente, antes de que Rafael se despertara, Esteban decidió tomar la difícil decisión de irse. Ya no podía seguir con la vida que su padre había planeado para él. Sabía que irse sería difícil, pero sentía que no podía esperar más. Antes de partir, miró el caballo que había domado. Era más que solo un animal, representaba su libertad, la promesa de una vida diferente. Esteban lo acarició por un momento, como agradeciéndole por todo lo que le había mostrado. Luego, con un nudo en el estómago, comenzó a caminar hacia la puerta. «Voy a la ciudad», pensó mientras recogía sus pocas pertenencias. «Voy a buscar algo más allá de lo que aquí puedo encontrar.
Rafael no debía saber nada hasta que él ya hubiera partido. Esteban no quería enfrentar la decepción que vería en los ojos de su padre. Pero algo dentro de él le decía que era lo correcto. Tomó la cuerda y la enrolló en su hombro, listo para enfrentar lo que viniera. El viaje hacia la ciudad fue largo y difícil. Esteban, que nunca había viajado más allá de las montañas cercanas, sentía que cada kilómetro que recorría lo alejaba un poco más de la vida conocida. La ciudad lo recibía con un bullicio diferente, con personas que hablaban rápido y vestían de manera distinta. El ruido y el movimiento eran abrumadores, y él no podía evitar sentirse como un extraño en un mundo que no comprendía. Pero no se dejó amedrentar. Encontró trabajo como ayudante en un almacén, donde sus días transcurrían de manera monótona. El trabajo era duro, pero diferente. Esteban pronto comenzó a entender que la vida en la ciudad no era tan fácil como parecía desde afuera. Había una competencia constante, una lucha por sobrevivir, y Esteban debía aprender rápidamente para poder mantenerse a flote. A medida que pasaban los días, Esteban empezaba a adaptarse. La ciudad, aunque ruidosa y a veces hostil, le ofrecía una sensación de independencia que nunca había experimentado en la granja. Por primera vez, podía tomar decisiones sin la supervisión constante de su padre. No tenía que pedir permiso para nada. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a comprender la dureza de ese mundo. No era el paraíso de libertad que había imaginado. Un mes después de llegar a la ciudad, Esteban se encontró con una situación que pondría a prueba su carácter. Durante un turno especialmente largo, un grupo de ladrones intentó robar el almacén. Esteban, al principio paralizado por el miedo, recordó las lecciones que su padre le había dado sobre la importancia de la responsabilidad y el trabajo duro. Sin pensarlo, tomó una de las barras de metal que utilizaban para el inventario y, junto con otros empleados, logró evitar el robo. Esa noche, cuando todo pasó, Esteban se sentó en su pequeña habitación, reflexionando sobre lo que había hecho. En ese momento, entendió que la libertad que había buscado no era simplemente la ausencia de reglas o responsabilidades. Era la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias, fuera del control de otros. Había aprendido que la verdadera libertad tenía un costo, y que, aunque fuera difícil, él estaba dispuesto a pagar ese precio. Después de varios meses en la ciudad, Esteban decidió regresar a casa. Había aprendido mucho, pero sabía que no podía seguir allí para siempre. La ciudad le ofreció nuevas oportunidades, pero no era el lugar al que realmente pertenecía. La relación con su padre aún estaba pendiente. Esteban sentía que debía regresar, no solo para encontrarse con él, sino también para cerrar el ciclo de su vida en la granja. Cuando Esteban regresó, encontró a Rafael trabajando en la misma parcela, con el mismo rostro serio que siempre había tenido. Pero algo había cambiado en él. Ya no era solo el hombre duro y distante que conoció de niño. El tiempo y las circunstancias habían dejado huella en su rostro, y aunque seguía siendo el mismo hombre de principios, Esteban podía ver la preocupación reflejada en sus ojos. «Papá», dijo Esteban, acercándose con el corazón acelerado. «He vuelto». Rafael lo miró en silencio, sin decir nada por un largo rato. Parecía que estaba buscando las palabras correctas, pero nada salía de su boca. Finalmente, suspiró y dejó la herramienta con la que estaba trabajando. «Volviste», dijo, su voz grave y llena de una cierta tristeza. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Voy a quedarme», respondió Esteban, con una tranquilidad que sorprendió a su padre. «He aprendido muchas cosas en la ciudad, cosas que quizás no entenderías. Pero ahora sé lo que quiero hacer. No voy a seguir trabajando la tierra toda mi vida, pero sé que puedo ayudar aquí, de otra manera». Rafael lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Por un momento, Esteban pensó que su padre lo rechazaría, que lo obligaría a volver a la rutina que siempre habían conocido. Pero, en lugar de eso, Rafael asintió lentamente. «Me has sorprendido, hijo», dijo, casi en un susurro. «Quizás no lo entienda del todo, pero veo que has aprendido algo. Y eso me hace sentir algo que no sé si se llama orgullo o tristeza. Pero, sea lo que sea, estoy dispuesto a escucharte».
Esteban se acercó a él y puso la mano sobre su hombro. Lo que he aprendido, papá, es que no importa lo que hagas, siempre tienes que ser responsable por lo que decides. Y yo quiero tomar mis propias decisiones ahora. Rafael permaneció en silencio por un largo rato, mirando a Esteban como si lo estuviera evaluando por primera vez. Finalmente, dijo: Está bien, Esteban. Solo recuerda que la vida no siempre es fácil. Hay que estar preparado para lo que venga, porque las decisiones que tomas siempre tienen consecuencias. Pero, si crees que este es el camino para ti, entonces adelante. A lo largo de los siguientes meses, Esteban y su padre comenzaron a trabajar juntos, pero de una manera diferente. Rafael ya no trataba de imponerle su visión del mundo a Esteban. En cambio, ambos comenzaron a encontrar un equilibrio entre las responsabilidades del campo y las nuevas ideas que Esteban traía consigo. El caballo, ahora domesticado, se convirtió en un símbolo de esa libertad que Esteban había buscado. Ya no solo era el animal salvaje que había representado su deseo de escapar, sino también un compañero que, de alguna manera, lo conectaba con sus raíces. Esteban nunca dejó de aprender, pero ahora entendía que la verdadera libertad no solo estaba en escapar del control de los demás, sino también en poder elegir lo que realmente quería hacer, sin perder de vista las responsabilidades que esa libertad conllevaba. La vida de Esteban en la granja nunca sería la misma. No importaba cuánto hubiera cambiado, ni cuánto hubiera aprendido. Siempre llevaría consigo la lección de la ciudad, que la libertad no es solo un deseo, sino una responsabilidad. Al final, Esteban entendió que la libertad no era solo el control sobre su vida, sino también la aceptación de las consecuencias de sus decisiones. Y esa comprensión lo hizo más fuerte, más sabio. Ahora, ya no veía la vida como una serie de trabajos interminables que tenía que soportar, sino como una oportunidad de elegir su propio destino. ¿Estás feliz, hijo?, preguntó Rafael, un día mientras caminaban por el campo, observando el horizonte. Esteban miró al frente, respirando profundamente. Sí, papá. Estoy aprendiendo a ser feliz. Si esta historia tocó tu corazón, demuestra tu apoyo con un like y suscríbete al canal para no perderte más cuentos que te emocionarán y motivarán.